Con la presencia del presidente Gabriel Boric, hoy se realizó la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública, organismo que tiene como misión brindar defensa a las personas imputadas que carecen de una representación. Para hablar precisamente de su rol y misión, estamos a esta hora con la Defensora Nacional, Verónica Encina. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo lo decía rápidamente, pero para quienes no están familiarizados con la labor, tan importante labor que tiene la Defensoría Penal Pública, ¿cuál es el objetivo que tiene? Justamente es brindar defensa penal a los imputados que no tienen un abogado de confianza. Cualquier persona que se le atribuye un delito y no tiene un abogado que ella pueda contratar, tiene derecho a acudir a la Defensoría Penal Pública para que la defienda. Claro, eso por la garantía que entrega la ley justamente a quien eventualmente es imputado o está en un proceso judicial. Exactamente. Esa es la relevancia también, aquí la garantía del derecho, podríamos decir, para que todos estén en la misma cancha. Exactamente, la igualdad ante la ley y equiparar la cancha frente al Ministerio Público, quien es el que acusa o imputa los delitos. Frente al juez, entonces, la defensa es la que ejerce los derechos de la persona. Ahora, en el balance de la cuenta pública estuvo el presidente Boric, Verónica. ¿Cuál es la visión que se tiene con respecto a lo que ha sido 2024, pero esto dentro del proceso y los años que ha existido la Defensoría? Bueno, nosotros nos correspondió ahora dar la cuenta acerca de lo que ocurrió en 2024, en que fundamentalmente destacamos el tema del aumento preocupante de la prisión preventiva, ¿no? Como máxima cautelar, medida cautelar. Exacto, es la máxima medida cautelar que se impone legítimamente cuando se imputa un delito y hay antecedentes suficientes que acreditan que esta persona puede ser culpable. Todavía no está acreditado que es culpable, la persona todavía está protegida por la presunción de inocencia, pero la ley establece este mecanismo en casos de calificados en que puede haber peligro de fuga o un delito muy grave por peligro para la seguridad. Poner en riesgo la investigación. O la investigación, exacto, o la víctima. Pero esa cautelar que está correctamente establecida en nuestro Código Procesal Penal, hoy día se está utilizando excesivamente. Y eso es algo que la Defensoría viene alertando ya hace años, en que ha habido un sostenido aumento. De hecho, de 2023 a 2024 se produjo un aumento del 0,5% y hemos llegado a más de 25.000 personas privadas de libertad en prisión preventiva, lo que resulta preocupante. Nos estamos acercando a las cifras que existían en el sistema inquisitivo antiguo. Defensora, y aquí hay un tema que bien interesante, lo pone también en reflexión la Defensoría Penal, lo pone también expertas también en ese sentido, en términos de, no sé si excesivo, ahí usted me corrige, pero la excesiva medida cautelar de prisión preventiva que se ha dado en los últimos años dentro del sistema, pero la extensión también de esa medida cautelar. O sea, estamos hablando de personas que están formalizadas, que están siendo investigadas por la comisión de delitos, pero que pueden pasar 6 meses o más en prisión preventiva y en algunos casos terminar siendo sobreseído o sobreseída. Exactamente, y de hecho ese es uno de los temas que más quisimos destacar. Durante el año 2024, 1.874 personas estuvieron en prisión preventiva y finalmente fueron absueltas o derechamente el Ministerio Público no perseveró en la investigación. Claro. En definitiva no fueron condenadas y por tanto su estatus de inocencia se mantuvo, su presunción de inocencia no fue derribada. Pero estuvieron privadas de libertad. Exacto. Y de esas 1.874, más de 600 lo estuvieron por más de 6 meses. Cuestión que, por cierto, es una de las finalidades que quería evitar la reforma procesal penal. Hoy día tenemos muchas causas para que eso ocurra. Han habido aumentos sostenidos de las penas de los delitos y han ido limitándose las garantías procesales. Y eso, si bien se puede entender en un contexto en que hay una alta necesidad de mayor seguridad, nos preocupa que eso esté afectando a personas inocentes, vulnerando sus derechos en la forma más grave, que es con una privación de libertad, y que finalmente no se traduzca en una condena. Claro. ¿Qué se plantea para poder solucionar este tema? Insisto, no es solamente una reflexión que usted como Defensora Nacional hace, sino ya lo hemos escuchado también de otros niveles, ya sea abogados, querellantes, defensores, académicos, la universidad. Bueno,
Creemos que la misma Fiscalía Nacional, en algún minuto el Fiscal Nacional también lo ha señalado. Efectivamente, Sí. todos los intervinientes del sistema, todos los académicos, estamos conscientes de este problema. Creemos que, sin embargo, ha costado que esta perspectiva se le dé la relevancia que tiene en el debate público. Por eso nosotros como Defensoría hemos querido relevarlo y plantearlo como una problemática. Nuestra cuenta pública fue en el Congreso Nacional, sí, allí con altas autoridades del Poder Judicial, del Congreso Nacional, que esta perspectiva se analice y que el discurso punitivista tenga siempre este contrapeso y esta mirada. El riesgo que implica tener a gente inocente privada de libertad es un riesgo que no se puede correr en estos niveles en un Estado de Derecho. Pero ¿dónde podría estar la solución? Digo la solución porque esto no es llegar y apretar un botón, digamos, no es una cosa simple y lo tenemos clarísimo, pero desde lo que es la solicitud por parte de, por ejemplo, el Ministerio Público cuando solicita la medida cautelar de prisión preventiva, dependiendo de la gravedad del delito que se está investigando, o también en términos de la velocidad con que se puede llevar a cabo la investigación, o los tiempos y plazos que se pide la investigación, o el proceso, digamos, antes de que comience un juicio oral, por ejemplo. Bueno, lo primero... Hay que tener el juego de la jueza, que ya es otro tema, o sea, exacto. Hay complejidades. Efectivamente, el sistema tiene múltiples intervenciones. Sí, que dan garantía al sistema y la igualdad ante la ley, finalmente. Exacto. La Defensoría, primero que todo, debe ejercer los derechos del imputado para evitar que la investigación se alargue más allá de la cuenta, para revisar permanentemente que la medida cautelar, si se ha impuesto la prisión preventiva, no lo sea en forma abusiva, hacer valer ante los tribunales este derecho permanentemente. Por otro lado, ejercer también los derechos ante la Fiscalía, llevar las pruebas, ejercer el trabajo como de abogado defensor, ¿no es cierto? Pero sí, ciertamente el sistema también, en ese sentido, debiese tener mayor preocupación en estos casos. Yo no le voy a pedir a la Fiscalía que pida menos prisiones preventivas, pero sí creo que los jueces, que tienen un rol imparcial en este caso, deben tener mayor acuciosidad y ser más exigentes con el Ministerio Público. ¿En términos de la gravedad de los hechos que están siendo investigados? No solo de la gravedad, porque un hecho puede ser muy grave, pero si no está acreditado suficientemente, y no está acreditado suficientemente que la persona a la que se le atribuye lo cometió, sí, no corresponde la prisión preventiva, independientemente de la gravedad del delito. Y eso es algo que hoy día la Corte Suprema lo ha dicho claramente en múltiples recursos de amparo en que la Defensoría ha sido parte. La excelentísima Corte Suprema ha acogido esos recursos de amparo, sosteniendo que una prisión preventiva infundada es arbitraria o ilegal. Y por lo tanto, de esa manera creemos nosotros que dentro de las herramientas del derecho se puede ir resolviendo este problema. Ahora, otra complejidad, porque cuando hablamos de una medida impuesta de manera infundada, muchas veces, me corrige nuevamente, esto se puede dejar claro que fue infundado o no terminado el proceso. Eventualmente sí es encontrado inocente. O si no persevera el Ministerio Público por falta de pruebas, digamos, para seguir, digamos, con este proceso. Pero no en el periodo en que ya está la formalización y se dicta la prisión preventiva. Exacto, justamente, ese es el problema, ¿no? Que durante la etapa de investigación es cuando se aplican las medidas cautelares. Sí. Porque siempre, la Defensoría en este caso como representante del imputado o la imputada va a decir aquí está infundado. Esa es la visión que tiene la parte defensora en ese sentido. Pero cuando ya se tiene una claridad en términos de estaba infundado o no, ya puede ser muy tarde, 6 meses, quizás más. Exactamente. Entonces, es allí donde nosotros decimos que, primero, como digo, la defensa tiene que ejercer su tarea, pero los jueces deben ser también más exigentes. Por otra parte, hay un tema que tiene que ver con el debate público, ¿no? Hay una presión que no valora suficientemente la presunción de inocencia. Y entonces, cuando una persona es detenida o es recién formalizada, en el debate, la sociedad, la opinión pública ya se le condena. Y si no le da la prisión preventiva, que es la tole-tole en buen chileno. Exactamente. ¿Por qué no le dictó la prisión preventiva? Nosotros siempre recordamos que cuando está en una etapa de formalización no ha llegado a un juicio oral donde puede decirse si fue culpable o no. Exacto. Pero eso cuesta que la gente lo comprenda. Y nosotros como Defensoría lo que queremos hacer es justamente transmitir ese mensaje de la relevancia que tiene, la importancia crucial que tiene la presunción de inocencia.
Y el respeto por la presunción de inocencia pasa por el resguardo y la exigencia cuando se van a decretar las medidas cautelares. Uh-huh. Verónica, otro tema que usted relevaba en esta cuenta pública de la Defensoría Penal Pública tiene que ver con la búsqueda de autonomía de la institución. Así es. Le hago la pregunta, bien en básico, digamos, para entrar en detalle. ¿Por qué necesita ser autónoma la Defensoría? La Defensoría, a juicio de usted, evidentemente. Sí, claramente, y no es solo a juicio de nosotros, por suerte. Sí, la Defensoría tiene que ser autónoma, no porque queramos proteger los derechos de la Defensora Nacional o de los defensores. Se necesita autonomía porque los imputados son los que establecen cuál es la estrategia de defensa. El abogado defensor se debe a su cliente, se debe a su representado. Cuando se trata de defensa pública, esa estrategia, salvo los límites éticos y de probidad que están en la ley y que obviamente un defensor público debe respetar, siempre debe primar el derecho que establece o que exige el imputado. Por lo tanto, no puede interferir en las decisiones estratégicas que un defensor ejerce en la defensa técnica. No puede interferir ningún otro criterio, ni criterios políticos, ni el gobierno de turno, ni qué es lo que dice la opinión pública, ni incluso lo que dicen sus jefaturas, ¿no? Se trata de un derecho de los ciudadanos. Entonces, una defensoría que no es autónoma es una defensoría debilitada frente a los demás órganos de justicia. ¿De qué depende hoy la Defensoría Penal Pública? Hoy día la Defensoría Penal Pública es un organismo descentralizado, pero que depende del Ministerio de Justicia y del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Yo tengo que decir que en estos 25 años ya de reforma procesal penal, en general se ha respetado, de alguna manera, se ha entendido y se ha tratado a la Defensoría por todos los gobiernos como si fuese autónoma, en el sentido de que no se ha intentado interferir en las defensas. Dependiendo del gobierno de turno. Dependiendo del gobierno de turno, de los intereses que hay en juego. Pero ese peligro existe. Y mientras ese peligro exista, el Estado de Derecho está debilitado. O sea, no existe el cortafuego, digamos, que puede tener, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía, si queremos hacer no un símil, pero es una institucionalidad dentro del proceso que sea similar. Exacto, es nuestra contraparte natural. Sí. Ellos son autónomos porque obviamente no pueden tener interferencias políticas, por ejemplo, a la hora de perseguir un delito. Bueno, la Defensoría lo mismo, ¿no? Nosotros hemos defendido carabineros durante el estallido social, hemos defendido víctimas de represión policial, hemos defendido políticos, hemos defendido mujeres extranjeras, todo tipo de personas, el pueblo mapuche cuando tuvo persecución también, y en esas causas a veces hay intereses políticos en juego y la Defensoría no puede obedecer a ellos, solo debe obedecer y preocuparse de los derechos de sus representados, los estándares de calidad de defensa y la ley. Ahora, ninguna otra consideración. Esto necesita un cambio legal. Así es. Nosotros estamos trabajando como institución... Por reforma constitucional, ¿no? O sea, de hecho, la Defensoría aspira a la autonomía constitucional. Al reconocimiento constitucional que le da esa autonomía que usted menciona. Así es, como una forma de equilibrar la balanza con el Ministerio Público, que también posee autonomía constitucional. Y nuestra propuesta, en la que estamos trabajando para ofrecerla al debate público, nosotros no somos legisladores, va a girar en torno a la autonomía constitucional. Verónica, por último me queda un minuto. Agradecer, por supuesto, que poder conversar sobre este tema. Lo llevo a un caso, un tema anexo, que también ha dado noticia en el último tiempo y ustedes tienen una representación ahí, y tiene que ver con la investigación por la Asociación de Farmacias Populares. El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es un defensor público quien representa los intereses del exalcalde. La Defensoría va a sostener la posibilidad de que se terminen las diligencias, va a pedir nuevas diligencias, es decir, pedir ampliar el plazo de investigación en este caso sobre el exalcalde. Bueno, lo primero que tengo que señalar es que como institución, yo como defensora nacional más bien, no interfiero directamente en las causas, como ya lo dije, por la autonomía del defensor. Pero sí
lo que ya es público, ¿no?, y conocido públicamente, es que no se ha ampliado la investigación, se rechazó la ampliación, sí, y por lo tanto se va a cerrar y ya estará en condiciones incluso de deducir el Ministerio Público acusación o decidir no perseverar según cómo estén los antecedentes. Ese es un hecho, ya no hay margen para pedir nuevas diligencias, pensando y entendiendo de que hay una nueva representación y defensa del exalcalde en este caso y que podría solicitar nuevas diligencias para interiorizarse. Esa es la información que yo tengo. El defensor público, para tomar la decisión de no pedir ampliación, ha tenido que analizar la carpeta investigativa, verificar que estén todos los antecedentes, y en ese sentido la Defensoría no ha instado por la ampliación. Entonces no estará en ampliar, pedir, solicitar una ampliación del plazo. No lo hará, al menos esta es la información que yo tengo hasta el día de hoy. Sí. Verónica Encina, Defensora Nacional, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Noticias 24. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.